Guerreros imponentes de, no sé, 3 metros de altura. Auténticas moles de músculos empapados en sudor, armados con escudos de bronce gigantescos y espadas letales. Ajá, y cargando en medio del polvo bajo un cielo súper oscuro amenazador. Exacto. Para quienes nos sintonizan y se unen a este nuevo análisis a fondo, esta es casi calcada la imagen mental que todos tenemos cuando escuchamos la palabra gigantes, o los famosos nefilín de los textos antiguos. Totalmente. Pensamos en criaturas aterradoras, monstruos o de plano ángeles caídos que bajaron a la tierra. Pero, a ver, ¿qué pasaría si la realidad detrás de esta historia no tiene absolutamente nada que ver con ciencia ficción celestial? Y si tiene que ver más bien con la familia que la tradición siempre nos ha pintado como la elegida por Dios. Hoy, nuestra misión es desempacar uno de los pasajes más enigmáticos e incomprendidos de la antigüedad. Así es. Génesis 6, del verso 1 al 4. Y para eso me acompaña, como siempre, nuestra experta en casa. Muchas gracias. Y sí, es un misterio que ha cautivado a la humanidad durante milenios. Este breve texto habla de una unión muy particular, un evento donde los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, dando origen a estos famosos gigantes. Ajá. Y para desentrañar qué fue lo que realmente pasó ahí, nuestra fuente de hoy es un documento analítico sumamente revelador. Se titula precisamente Los hijos de Dios y las hijas de los hombres y fue escrito por el pastor Fidel Rangel. Fíjate que lo que hace que este documento sea tan fascinante es su premisa inicial. O sea, el autor no viene a inventar una nueva mitología ni nada sacado de la manga. Nos dice que este enigma es de hecho bastante fácil de resolver si simplemente dejamos de arrancar los versículos de su hábitat natural. Claro, el contexto. Exacto. Nos propone algo radical hoy en día, que es leer el contexto completo. Y el autor ancla su análisis en un principio metodológico muy claro. Él cita el libro de Hechos 20, verso 27, que habla de usar todo el consejo de Dios. Ok. La idea es súper sencilla, pero profunda. No puedes tomar un par de versículos aislados, desconectarlos del resto de la narrativa histórica y teológica y pretender armar una doctrina con eso. Porque si aíslas el texto, pues puede significar cualquier cosa que tú quieras. 100%. Para encontrar la verdad de quiénes eran estos seres, el autor argumenta que debemos analizar el panorama completo. Hay que confrontar las tradiciones históricas con la evidencia textual dura. Y vaya que la tradición ha dejado raíces profundas en nuestra cultura. A lo largo de este análisis, vamos a poner sobre la mesa las 3 teorías históricas principales que el documento se encarga de desmenuzar y de retar. Así es. Vamos a ver si realmente eran ángeles que abandonaron el cielo, o si se trataba de gobernantes tiránicos de la antigüedad, o si estamos frente a una mezcla de linajes humanos, que es la famosa teoría de Set y Caín. Y la promesa para quienes nos escuchan es que la conclusión de este documento le va a dar la vuelta por completo a lo que la mayoría asume sobre el bien y el mal en estos relatos. Les va a volar la cabeza, estoy segura. Pues empecemos pasando esto en limpio. Si descartamos de entrada lo sobrenatural, el instinto humano es irnos por la explicación más cinematográfica. Hablemos de los ángeles. Va. ¿De dónde surge para empezar esta idea de que seres celestiales bajaron a reproducirse? Porque, digo, la gente no se lo inventó de la nada. Tiene que haber una base en el texto. Tienes toda la razón. No es un invento sin fundamento aparente. La confusión tiene una raíz lingüística muy específica en el Antiguo Testamento. El argumento a favor de la teoría angelical surge porque en el libro de Job, específicamente en los capítulos 1, 2 y 38, la frase hijos de Dios se utiliza de manera indiscutible para referirse a los ángeles. Ok, entonces quienes defienden esta postura hacen una regla de 3 muy simple. Exacto. Si en el libro de Job, hijos de Dios significa ángeles, entonces en Génesis 6, hijos de Dios también debe significar ángeles. Ajá. A simple vista parece una deducción súper lógica. Es como buscar un patrón de lectura. Pero el autor del documento encuentra un choque de trenes monumental cuando contrastamos esa idea con el resto de los textos. Me imagino, un choque frontal. Un choque frontal, así es. El documento introduce un contrapeso definitivo que viene desde el Nuevo Testamento para refutar esta idea, y es el pasaje de Mateo 22:30. ¿Qué dice exactamente? En este texto se indica de manera directa y explícita que los ángeles no se casan. De hecho,
Si ampliamos la lupa como sugiere el autor, al usar todo el consejo de Dios, la Escritura en su totalidad no ofrece ni una sola razón para creer que los seres angelicales posean género físico o ADN humano o capacidad reproductiva. Ya. Son entidades de naturaleza completamente distinta a la nuestra. A ver, aquí voy a ser de abogado del diablo un momento, poniéndome en los zapatos de quienes defienden la teoría angelical hoy en día. Conozco el argumento, y es como esa clásica movida legal donde alguien busca la letra chica en un contrato. Uy, sí, el famoso vacío legal. Exacto. He escuchado a personas argumentar algo como, bueno, el texto de Mateo dice explícitamente que los ángeles no pueden casarse. O sea, no pueden participar en la institución formal del matrimonio. Ajá. Pero el texto no dice con esas palabras exactas que no puedan tener relaciones íntimas o tomar forma física temporal para reproducirse. O sea, se agarran de esa fisura en el lenguaje para mantener viva la teoría de ciencia ficción. ¿Cómo responde el autor a ese nivel de detalle técnico? Pues el autor es sumamente categórico al respecto y de plano no deja espacio para esa fisura. De hecho, utiliza la misma palabra fulminante que Jesús usó para responder a los fariseos en ese mismo pasaje. ¿Cuál es? Erráis. Órale. Sí, el documento describe este tipo de razonamiento del vacío legal como una mera necedad. ¿Por qué? Porque hay que entender qué significaba el concepto en su época. Cuando el texto habla de que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, no está hablando solamente de firmar un pergamino legal o hacer una ceremonia. Claro, no puedes separar la intimidad de la institución en ese contexto histórico antiguo. Precisamente, la intimidad sexual y la reproducción son elementos inseparables del concepto de matrimonio en la cosmovisión del texto. Quienes buscan esa excusa legal y erran profundamente por ignorar el contexto completo. Totalmente. Y lo que el autor señala con mucha agudeza es que resulta sorprendente ver cómo este error básico de lectura lo siguen cometiendo eruditos, teólogos e instituciones de altísimo nivel en la actualidad. Prefieren aferrarse a un mito espectacular antes que rendirse a la realidad contextual. O sea, la realidad de que los ángeles simplemente no tienen la anatomía ni el diseño para procrear gigantes. Exactamente. Es fascinante ver cómo a veces preferimos la versión de la película de Hollywood antes que la lógica del texto. Ok, si cerramos definitivamente la puerta de la ciencia ficción y descartamos a los ángeles, la balanza tiene que inclinarse hacia algo terrenal. Lógicamente. Si no eran ángeles, la siguiente conclusión a la que muchos historiadores han llegado es que se trataba de hombres extremadamente poderosos, ya sabes, reyes, emperadores, líderes militares antiguos, que estaban embriagados de poder. Ajá, los famosos tiranos. Sí, que simplemente tomaban a las mujeres que querían para armar sus harenes y que de ahí nacieron guerreros formidables. ¿Por qué el documento descarta también esta opción política? La refuta con mucha agilidad, apelando a la lógica temporal. Es un simple problema de línea de tiempo. A ver. Estamos analizando un relato que se sitúa en los albores de la humanidad, remontándose a los días de la creación, antes y justo después de la caída del hombre. En esa etapa primigenia, no existían los gobiernos, no había reyes, no había leyes civiles. Ni ejércitos. Nada de eso, ni estructuras de poder jerárquicas tal como las conocemos hoy en día, o como existieron siglos después con los faraones de Egipto o los césares en Roma. Claro, estamos proyectando nuestra estructura moderna hacia el pasado. Haz de cuenta que nos imaginamos un imperio dominando el mundo, cuando en realidad estamos hablando de la infancia absoluta de la sociedad. En ese momento, los seres humanos eran autónomos, y su única figura de autoridad, su único rey, por así decirlo, era Dios mismo. Las reformas políticas, las dinastías y las estructuras de gobierno vinieron muchísimo tiempo después en la historia humana. Así que la idea de gobernantes poderosos abusando de su estatus de plano no encaja en el escenario de Génesis 6. A ver, hagamos una pausa para atar cabos, porque aquí es donde el análisis da un giro espectacular. Si no eran ángeles, y si no eran reyes o políticos antiguos, entonces, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Ahí está el detalle. El autor nos lleva de regreso al mismísimo principio de todo, a Génesis 1:28, y plantea algo que cambia por completo la escenografía que todos tenemos en la cabeza. Háblanos de este mandato imperativo que menciona el documento. Este es quizás el pilar más revelador del argumento de Fidel Rangel. En los días de la creación,
Dios le da una orden a la humanidad, pero es vital entender la naturaleza de esta orden. Ajá. No es una sugerencia, no es un consejo para cuando tengan tiempo libre, es una orden imperativa. Ok. Les dice que se reproduzcan y se multipliquen. Este mandato se da a las aves, a los animales y por supuesto al ser humano. Y el autor enfatiza, apoyándose en la teología de profetas como Isaías, que lo que Dios declara como imperativo se cumple inexorablemente. O sea, no hay de otra. Exacto. Al ser un mandato divino absoluto, la humanidad tuvo que cumplirlo. Si estoy entendiendo bien las implicaciones de este documento, esto es monumental para nuestra audiencia. A nosotros siempre nos han pintado el Edén como un cuadro estático, ¿no? 2 personas, Adán y Eva, paseando solos por un jardín enorme, con un par de árboles y una serpiente, y que se quedaron ahí solos quién sabe cuánto tiempo hasta que cometieron un error. Sí, la típica imagen del librito infantil. Pero este mandato imperativo sugiere una imagen completamente distinta. Sugiere que antes de que el pecado siquiera asomara la cabeza en el mundo, la tierra ya se estaba poblando. Así es, y poblando rápidamente además, eran personas cumpliendo una orden divina en un estado de perfección absoluta. O sea, había un mundo que se estaba llenando de vida humana en un estado de pureza. Personas que no conocían la rebelión cumpliendo el mandato de multiplicarse. Y, lógicamente, si fueron creados o nacieron en esa etapa de perfección, bajo la autoridad directa del Creador, ellos serían los verdaderos, literales y originales hijos de Dios. Lo ha sintetizado perfectamente. Seres humanos creados a imagen y semejanza, viviendo en obediencia antes de que la caída fracturara a la humanidad. Al tener este entendimiento de que ya existía una población humana en el mundo bajo esta categoría de santidad, el enigma de quiénes eran los hijos de Dios deja de ser un misterio sobrenatural. ¿Claro? Y se convierte en una realidad histórica y 100% terrenal. Freno de mano aquí. Me encanta cómo encaja todo, pero tenemos un elefante en la habitación del tamaño de un estadio. A ver, dime. Hay un paradigma milenario que tenemos que enfrentar. Si aceptamos que los hijos de Dios eran estos humanos de la época precaída, ¿qué pasa con la clásica división entre la familia de Set y la familia de Caín? Ah, el gran debate. Porque si le preguntas a cualquier persona que haya estudiado un poco estos textos, te dirá que la tradición dicta que los descendientes de Set eran los buenos de la historia, el linaje sagrado. Ajá. Y los descendientes de Caín eran los malos y los malditos. Ah. Y estoy leyendo en las notas que el documento afirma que esta creencia carece de todo fundamento bíblico. Yo creo que cualquiera que nos escuche está pensando lo mismo que yo. Caín fue el primer asesino de la historia de la humanidad. Mató a su propio hermano a sangre fría. Sí, un acto terrible. ¿Cómo es humanamente posible argumentar que a los descendientes de Caín no se les debe considerar los villanos y que a los de Set no se les debe ver como los héroes? Es una reacción completamente natural, porque es la narrativa que se ha enseñado durante siglos en todas partes. Sin embargo, para derrumbar este mito, el pastor Rangel nos invita a hacer un análisis forense, digamos, palabra por palabra, de la genealogía de Adán, documentada en los capítulos 4 y 5 de Génesis. Ok, vamos a los datos. Y el primer gran golpe que el autor le da a esta tradición se encuentra en el último versículo de Génesis 4, el verso 26. Ese es el verso que habla de la época de Enós, el hijo de Set, ¿cierto? Tengo entendido que el texto dice que en ese momento los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Así es. A simple vista y leyendo con ojos modernos, eso suena a algo sumamente piadoso. Suena a que fundaron la primera iglesia o el primer movimiento de adoración. ¿Cómo es que el autor interpreta eso como algo negativo? Precisamente ahí radica el problema de leer un texto antiguo con lentes modernos. Históricamente se ha asumido que era un despertar espiritual súper positivo, pero el documento argumenta, basándose en el análisis de las raíces de las palabras, que es todo lo contrario. Ese momento específico en la línea de Set marca en realidad el principio de la rebelión humana organizada contra Dios. El principio de la rebelión. Sí, no estaban adorando en reverencia, estaban invocando en desafío. Y el autor presenta evidencia dura en cadena para respaldar esta postura, empezando por el nombre mismo de Enós. El nombre literalmente significa frágil, enfermo, incurable.
Híjole, pues, no es precisamente el tipo de nombre que le pondrías al fundador de un linaje de héroes espirituales fuertes, ¿verdad? Exacto. Es un nombre que denota decadencia pura. Y la evidencia de esta rebelión en la línea de Set se sigue acumulando. El documento señala que fue esta generación, la descendencia de Set a partir de Enos, la que verdaderamente corrompió el mundo antiguo. Ya veo. Llegaron a un grado tal de depravación y rebeldía que Dios tuvo que intervenir enviando a un profeta. Envió a Enoc, que es el séptimo desde Adán en esa línea, con una misión muy específica: Profetizar. profetizar y advertir sobre juicios severos. A ver, desmenucemos esa evidencia. O sea, el nivel de maldad de la familia de Set era tan grande que requirió una advertencia profética directa. Sí, y no tenemos que adivinar qué dijo. El libro de Judas, en el Nuevo Testamento, en sus versos 14 y 15, documenta exactamente cómo Enoc profetizó contra las obras malas y las cosas duras que esta generación depravada hablaba contra Dios. Eso rompe totalmente la imagen de los niños buenos que nos han vendido siempre. Tuvieron que mandarles a su propio profeta para intentar frenar su corrupción. Y hay un dato más súper contundente que el autor extrae conectando libros. El mismo nombre Set conlleva el significado de rebeldes. ¡Guau! Y si avanzamos en el tiempo dentro de las Escrituras hasta el libro de Números, capítulo 24, verso 17, nos encontramos con la famosa profecía de Balaam. ¿Qué dice esa profecía? Él profetiza que saldrá una estrella de Jacob, lo cual es una clara referencia teológica a Cristo. Y la profecía declara que esta estrella se levantará y destruirá a todos los hijos de Set. A ver, destruirá a todos los hijos de Set. ¿Cómo conecta el autor una profecía que habla del futuro con la condición moral de estas personas en el pasado, antes del diluvio? La conexión es de identidad fundamental. El autor argumenta que si la figura de Cristo, en su rol de juez, viene a destruir a los impíos, y la profecía utiliza específicamente el término «los hijos de Set» para identificar a ese grupo rebelde que será destruido, la conclusión es ineludible. Claro. Los descendientes de Set nunca fueron el linaje sagrado. Su identidad desde Enos fue la rebelión. Ellos conformaban el bando corrompido. Por lo tanto, en la narrativa de Génesis 6 que estamos analizando, el linaje de Set representa a las hijas de los hombres. Me vuela la cabeza. Es darle la vuelta por completo a un paradigma milenario. Prácticamente nos han enseñado la historia exactamente al revés. Sí, es un cambio de perspectiva brutal. Pero esto nos regresa al problema original, y creo que es el punto de mayor tensión aquí. Si el linaje de Set era la línea rebelde, ¿qué pasó con Caín? Porque los hechos no cambian. Caín mató a Abel. ¿Cómo puede el autor justificar que un asesino termine categorizado como un hijo de Dios, o al menos como parte de la línea que no era la maldita? Aquí es donde el análisis de Fidel Rangel nos sumerge en la profundidad teológica más inesperada y, francamente, más hermosa de todo el documento. Para entender a Caín, tenemos que enfocarnos en lo que sucedió en los instantes posteriores al asesinato. En Génesis 4, verso 10, Dios confronta a Caín y le dice algo muy específico. Ajá. Le dice: «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Claro, y ese es el instinto humano básico. Si a mí me hacen daño, mi sangre, figurativamente hablando, clama porque el otro pague. Siempre hemos interpretado que la sangre de Abel gritaba desde la tierra exigiendo venganza, pidiendo que a Caín le cayera un rayo fulminante. Y ese es el error de interpretación más trágico que solemos cometer. El autor hace una conexión magistral con el libro de Hebreos 12:24. En la teología profunda, Abel es considerado un prototipo. ¿Un prototipo de quién? Una figura anticipada de Cristo. Y la sangre de Cristo no clamó por venganza cuando fue derramada, clamó por redención. Así como Cristo en la cruz rogó: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», la sangre de Abel, operando bajo este mismo principio, no estaba exigiendo retribución. ¡Wow! Estaba intercediendo, estaba clamando por el perdón y la misericordia para su hermano asesino. A ver, déjame procesar esto un segundo porque altera toda nuestra noción del bien, el mal y el castigo en estos relatos antiguos. ¿Me estás diciendo que el primer asesinato de la historia generó no el primer grito de venganza, sino el primer acto de intercesión y petición de perdón?
Es exactamente lo que plantea el autor. Es bellísimo. Y lo verdaderamente asombroso es la respuesta del Creador. Dios escucha esta intercesión nacida de la sangre de Abel, y en lugar de ejecutar la pena capital contra Caín, le otorga clemencia, lo perdona y le pone una marca. La famosa marca de Caín, que en la cultura popular, en la literatura y en las películas, siempre nos la pintan como una letra escarlata, como un estigma horrible en la frente para que todos supieran que era un monstruo y lo apedrearan en la calle. Y siempre lo vemos como un castigo visual. Pero si lees el texto de cerca, la marca tenía el propósito diametralmente opuesto. Era un escudo protector. Dios advierte que cualquiera que se atreviera a hacerle daño a Caín sufriría una pena de 70 veces 7. ¡Órale! Es como si le hubiera otorgado un programa de protección a testigos divino, o una especie de inmunidad diplomática inquebrantable. Es una analogía perfecta. Al ser perdonado de manera directa y soberana por Dios, y al ser protegido divinamente, Caín experimenta una restitución completa. Su estatus cambia, es perdonado y por ende vuelve a ser considerado dentro de la esfera de los hijos de Dios. Entonces, si Caín es perdonado, protegido y restituido, eso resuelve de un plumazo la otra pregunta clásica que los críticos siempre usan para intentar desarmar el texto de Génesis. ¿Cuál de todas? Esa de si en el mundo solo estaban Adán, Eva y Caín, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Exacto. Es una duda que se resuelve súper fácil conectando con nuestra sección anterior. Recordemos el mandato imperativo de Génesis 1. La tierra ya estaba siendo poblada a un ritmo acelerado por los hijos de Adán en ese estado precaída. Ya. Caín, ya perdonado y restituido, salió y se casó con una de estas mujeres, una hija de Dios proveniente de esa primera descendencia pura y temprana. ¿Y así el linaje de Caín continuó? Continuó y prosperó muchísimo. De hecho, el autor del documento destaca un detalle narrativo que a menudo pasamos por alto. Al Espíritu Santo le place dejar constancia detallada de la descendencia de Caín en las Escrituras. Y si uno analiza etimológicamente los nombres de los hijos y nietos de Caín, se da cuenta de que muchos llevan el nombre de Dios incrustado en ellos. ¿De verdad? Sí, es evidencia de una línea familiar que fue restaurada. No estaban malditos ni escondidos. Increíble. Si pasamos todo esto en limpio para quienes nos están escuchando, el panorama general que dibuja este documento es el siguiente. Históricamente, en esta etapa antigua de la humanidad, había dos bandos claramente definidos, pero no son los que pensábamos. Para nada. Por un lado estaban los hijos de Dios. Este grupo incluía a la inmensa cantidad de descendientes de Adán nacidos antes de la entrada del pecado y también incluía a la línea de Caín, que había sido explícitamente perdonada y protegida por Dios mediante la intercesión de Abel. Ajá. Y por el otro lado estaban las hijas de los hombres. Este grupo resultó ser la línea de Set, comenzando con Enos, quienes iniciaron una rebelión abierta contra la autoridad divina. Tienes el panorama exacto. Y el conflicto catastrófico que describe Génesis 6 ocurre cuando estas fronteras se rompen. Ocurre cuando el bando de los hijos de Dios, la línea que se mantenía en restitución y pureza, comienza a sentirse atraído y decide mezclarse y casarse con las hijas de los hombres. O sea, con el linaje rebelde y corrompido de Seth. Así es la mezcla de la restauración con la rebelión. Ese es el verdadero conflicto terrenal, histórico y profundamente humano de Génesis 6. Una tragedia de linajes y decisiones morales, sin ninguna necesidad de recurrir a mitologías extrañas de ángeles tomando forma física para reproducirse. Para ir cerrando esta inmersión de hoy, creo que el documento de Fidel Rangel nos deja una lección gigantesca. Es fascinante y a la vez un poco aterrador ver cómo leer un solo versículo aislado o dejarnos llevar por la inercia de una tradición a medias puede crear historias dignas de una saga de ciencia ficción. Sí, es muy fácil desviar el mensaje. Transformamos un relato que es, en su núcleo, sobre la complejidad humana, en un mito de monstruos bajando del cielo. Pero cuando te tomas el tiempo y la disciplina de analizar todo el contexto, la historia real que emerge es 100 veces más profunda. No estamos hablando de híbridos celestiales, estamos hablando del asombroso peso del perdón, del poder de la intercesión y de las consecuencias de la rebelión humana. Es un poderoso recordatorio del valor incalculable de ir siempre a las fuentes primarias y exigir un análisis de todo el consejo de Dios, como bien propone el autor. Totalmente de acuerdo. Nos enseña a no aceptar ciegamente los moldes que nos entregan y que simplemente nos dictan que estos son los buenos de blanco y estos son los malos de negro.
el verdadero conocimiento requiere una curiosidad incómoda. 100%. Requiere hacer las preguntas difíciles y no dar absolutamente nada por sentado, ni siquiera aquellas historias que juramos conocer de memoria desde que éramos niños. Y si me permites, me gustaría dejar una última idea rondando en el aire para nuestra audiencia. Al principio de este análisis, imaginamos a los gigantes, a esos guerreros amenazadores en el campo de batalla, como el gran peligro de la antigüedad. Pero quizás el mayor peligro al que nos enfrentamos nosotros no son los monstruos mitológicos, sino la rigidez de nuestras propias ideas preconcebidas. ¡Uf, qué fuerte! Imagínate, si durante siglos, incontables generaciones, eruditos e instituciones han malinterpretado a Caín simplemente como el villano definitivo, inmerecedor de cualquier gracia, y han elevado a Set como el portador intachable del linaje sagrado. Ignorando todo lo demás. Exacto, ignorando por completo que la sangre derramada de Abel fue el primer acto de amor, intercesión y perdón en la historia humana. Híjole, eso te hace replantearte todo tu marco de referencia, de verdad. Así es, porque nos obliga a hacernos una pregunta muy personal. ¿Qué otras verdades absolutas en nuestra cultura moderna, en nuestra sociedad o incluso en las historias de nuestras propias familias están cimentadas en una lectura incompleta de los hechos? ¿A cuántos villanos hemos condenado de por vida en nuestra mente simplemente porque nunca nos tomamos la molestia de leer hasta el final la historia de su redención y perdón? ¡Qué manera tan poderosa de poner el espejo frente a nosotros! Con esa reflexión nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en este análisis a fondo. Sigan cuestionando todo. ¡Hasta la próxima!